Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurre referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. El tema del día de hoy, la espada salvaje de Conan el Bárbaro. Sin más ni más, comenzamos. Conan el Bárbaro el día de hoy. Bueno, pues elegimos este tema en particular porque afortunadamente resulta que la editorial Panini Comics México decidió hace algunas semanas sacar a la venta un tomo muy padre, bastante llamativo, que trae historias básicas para conocer a este gran personaje y pues esperamos que esto genere un cierto interés en nuevos lectores para que, bueno, pues conozcan a Conan el Bárbaro y todas las aventuras de este personaje, el cual, si les soy sincero, y por razones que no escaparían del entendimiento de nadie, es bastante popular. Y sobre todo en nuestro país, porque duró mucho tiempo siendo publicado aquí en México, afortunadamente. Y bueno, pues ahora va a regresar y lo tenemos gracias a Panini México. Así es. Bueno, y es bastante interesante este movimiento que está haciendo este Panini, porque si mal no recuerdo, ¿cómo se dice? Esto empezó porque creo que en España o a nivel Europa, Panini empezó a publicar ya este mismo tomo, ¿no? Y lo trajeron aquí a México precisamente fortaleciendo la nueva publicación que habrá para el año que entra de Marvel, ¿no? Sí, así es, porque recordemos que Conan el Bárbaro es un personaje que, tiene sus dueños, tiene su copyright, tiene sus personas que explotan la licencia, y esta licencia se le otorga a distintas editoriales, y Marvel Comics fue la primera editorial que tuvo esa licencia. Obvio, estamos hablando de editoriales de cómics. Sí, claro. Ellos fueron los primeros que tuvieron esta licencia ya por los años 70. Luego la dejaron en los años 90. La retomó otra empresa de cómics muy importante que se llama Dark Horse. Y luego pasó a otras editoriales. Y el punto importante es que Marvel retoma la licencia y ya anunció una publicación de nuevas historias, nuevas aventuras de Conan con nuevo equipo creativo para el año 2019. Y Paco, ¿sabes qué? Aprovechando, la verdad estoy muy emocionado por el programa de hoy, ya que para mí Conan es, si no es para muchos, uno de los, el personaje fantástico más popular. Sobre todo es el estereotipo de guerrero y en el cual muchas aventuras fantásticas se han desenvuelto alrededor de él. La verdad, espero que, como dices, la información que otorguemos hoy cree el gusanillo para nuevas personas, para que investiguen un poco más de este personaje, ¿no? Y no solamente a nuevas, sino también al público que en algún momento leyó o que conoció al personaje por cualquier otro medio, pues también se acerque al medio escrito, ¿no? Que también lo disfruten y que vean que las historias que ahí se describen, pues son realmente pues un mundo fantástico, ¿no? Claro. Y con personajes perfectamente escritos, perfectamente dibujados, sobre todo, ¿no? Y pues bueno, historias que por supuesto no son historias para niños, ¿no? Son historias complejas, historias oscuras a veces, ¿no? Fíjate que el hecho de que hayan publicado esta edición, que la pueden encontrar en cualquier Sanborns, es importante para todos los que somos fans de lo fantástico, del género de espada y hechicería, que se le llama a todo lo relacionado con Conan el Bárbaro, El Señor de los Anillos, Calabozos y Dragones, todo este tipo de cuestiones. Ese es el nombre del género. Fíjense que lo importante es esto. Conan tiene, si la memoria no me falla, debe de tener más de 40 novelas, yo creo que quizás 50. Y no recuerdo el número exacto en este momento, pero desgraciadamente aquí en México no llegan.
O sea, las novelas, sí sé que existen traducidas en español algunas, pero simple y sencillamente no llegan a nuestro país. No puedes ir a una librería y pues bueno, decir, pues mira, me llevo esta novela o esta otra. Al contrario de en otros países, obviamente, en Europa, Estados Unidos, Canadá, donde es más accesible encontrar historias de Conan. Ahora ya ni digas los cómics, es mucho más complicado. Y el hecho que Panini haya decidido se haya decidido a reeditar estas viejas historias de Conan en esta edición que está increíble, es de pasta dura, tiene un tamaño mucho mayor al de un cómic normal. En su momento vamos a hacer una pequeña reseña de esta edición al respecto. Pues bueno, la verdad es bastante significativo, porque no necesitas saber nada del personaje para llegar, comprar tu edición y disfrutarla. Bueno, la verdad tienes razón. La verdad, una persona que creo que no ha de existir, que no haya escuchado de Conan, puede comprar esta edición, como dices, en un Sanborns, y no necesita tener una introducción. La historia habla por sí misma. Es una historia al quien le gusta el género de fantasía, va a quedar envuelto en toda esta historia, en todo este universo fantástico de lo que implica Conan. Bueno, yo creo que también valdría la pena mencionar pues cuál fue nuestro primer contacto con Conan antes de continuar un poquito más, ¿no? Digo, en lo personal, pues sí, mi primer contacto pues tiene que ser la película que salió por ahí de 1982, estelarizada por Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pues bueno, esa película fue increíblemente importante. Si hoy en día vemos una explosión enorme de todo lo relacionado con superhéroes y cosas fantásticas gracias a los avances tecnológicos del CGI, que es más fácil traducir todas esas fantasías a la, entre comillas, realidad. Antes era extremadamente complicado. Y la película de Conan el Bárbaro fue un gran acierto. Es una muy buena película. Yo la recomiendo mucho. No tanto como una base del personaje en cuanto a sus orígenes y en cuanto a su historia, no es apegada, pero es muy similar y es algo bastante bueno. Digamos que es otra versión, muy como pasa con siempre que se lleva algo al cine, es una diferente versión, pero es una excelente versión. La música, la ambientación, la fotografía. Fíjense que a mí me llama mucho la atención que siempre la gente critica mucho a Arnold. Le dice, no, es que ese no es un actor y que no sé qué. Pues bueno, claro que no, pero digamos que esta película es buena. Se nota cuando alguien quiere intentar hacer las cosas, ¿no? Y esta película yo la recomiendo mucho por eso. En mi caso muy particular, mi primer contacto con Conan fue gracias a unas revistas que sacaban aquí en nuestro país, que pues precisamente eran reimpresiones de las ediciones americanas. Y bueno, pues aquí en México las publicaban. Era una edición bastante llamativa, aunque muy pequeñas en su tamaño, pero estaban muy apegadas, eran gruesas, tenían 48 páginas o más. Fíjense, esta es una especie de entre anécdota o digámosle así, que fue como yo entré en contacto con Conan. No es muy larga, pero fíjense que yo estaba buscando pues los cómics. En aquel entonces ha de haber sido 1992, 93, y fui hacia un puesto de revistas que antes era el único lugar donde podías encontrar revistas mexicanas, buscando algo, ya sea del Hombre Araña, Superman, Batman, algo. Dije, yo voy a ir y me voy a gastar este dinero que tengo. Para aquellos que todavía se acuerden, tenía una moneda de 1,000 pesos. Todavía. Que bueno, que antes de que les quitaran los ceros. Y yo dije, no, pues yo me pienso gastar esta moneda en un cómic de Batman, de Superman o de lo que sea. Y resulta que llego al puesto de revistas. Curiosamente creo que todavía existe ese puesto de revistas. Y no había nada. No tenían nada de superhéroes. No había nada de Batman, no había nada de Superman, absolutamente nada. Pero tenían una revista rara que se llamaba Conan el Bárbaro. Y pues me llamó la atención por el simple hecho de que pues los dibujos se parecían a los que salían en los cómics de superhéroes. Nada más la portada, no vi más. Y costaba exactamente 1,000 pesos. El único pequeño detalle es que ahí decía, en la portada tenía un cintillo que decía, para su venta mayores de 18 años.
Creo que no le importó mucho a la señora del puesto de revistas porque pues sin ningún problema me dio el cómic. Y de ahí fue que nació mi admiración y cariño por este personaje. Cuando yo empecé a leer eso, se me abrió un mundo. Yo sé que esa frase luego es muy cliché de la gente que dice, ay, es que se me abrió el mundo y mis ojos y las... Pero no, realmente... Me voló la tapa realmente de los me voló la tapa de los sesos. O sea, yo estaba acostumbrado a ver historias de superhéroes donde ellos eran muy nice, relativamente polite, buenas personas. Y veo a este sujeto que en este cómic en particular le juegan chueco. Y casi muere por una traición que le hizo un tipo. Bueno, se logra zafar de esa trampa de donde estaba, se pone a buscar al tipo que le falló y le revienta el cráneo. O sea, yo sé que suena esto muy violento, pero cuando lo lees no te esperas ver algo así. Y eso conllevaba un dibujo tan realista y tan impactante que afortunadamente esta edición que publicó ahorita Panini tiene ese estilo de dibujo. Y bueno, pues literalmente yo quedé en shock después de leer eso y me volví fan de este personaje. Tan es así que me atrevo a decir sin el menor de los tapujos que Conan el Bárbaro es mi personaje favorito de todos los tiempos. Tengo otros, pero realmente Conan siempre ha ocupado como que un lugar importante en la jerarquía de mis personajes favoritos. Créanmelo, no es tanto una exageración, pero es bien divertido leer todo lo que hacen de ese personaje. Claro, personas con talento, porque también nos hemos encontrado con cosas que pues de plano son un vómito. Pero bueno, estoy hablando de esa época en específico, ¿no? Pues miren, después de haber escuchado sus primeros contactos con Conan el Bárbaro, me da hasta pena decir cuál fue el mío. Para mí, primer contacto que tuve con Conan fue en la segunda película de Arnold Schwarzenegger. Conan the Destroyer. Conan the Destroyer. It actually destroys the obviamente, obviamente esta película era de un nivel un poquito más familiar. Poquito, nada más. Y obviamente aquí los diálogos del buen Arnold eran más amplios, ¿no? Ya, sí, más sosos también. Sí, pero bueno, al final no puedo decir que la película 2 no le llega ni a los talones a la primera versión, a la que mi amigo Tito comenta, pero eso sirvió para que yo investigara un poco más del personaje, y como ellos, pues ya vi la película 1, que ya era una película oscura, con una temática más para adultos, nada a comparación de lo que yo había visto originalmente, y también como mi amigo Paco en algún momento en los puestos de revistas, lamentablemente creo que mis papás nunca me quisieron comprar una de Conan el Bárbaro. Yo creo que por la misma razón que mi amigo Paco logró, no fui con la señora con la cual Paco le logró comprar la revista. No, pero fíjate que ya después los que compré ya posteriormente obviamente no los compraba todos ahí. Y pues bueno, eso es algo que no les importaba. Mira, la razón por la del cintillo de los 18 años no era porque fuera algo erótico. Que sí, o sea, salían muchas mujeres. No haciendo nada sexual, ni mucho menos, pero era más bien por el lado de la violencia. O sea, ese era más el lado de por qué ponían que era para mayores de 18 años. Pero fíjate lo que son las cosas. Como la revista es en blanco y negro, o sea, los dibujos son en blanco y negro, pues toda la sangre que podría salir está, entre comillas, censurada. Entre comillas, claro. O sea, digamos que no afecta para nada. No, y aparte, pero obviamente, cuando eres niño y obviamente tus papás no te soltaban el dinero tan fácilmente, pues iban al puesto de revista. A mí, fíjense, para los que somos aquí del puerto, yo iba a un puesto que estaba aquí en Bolívar, enfrente de lo que era la gasolinera, que todavía existe. Todavía existe, sí. Todavía existe. Entonces la señora, siempre que llegábamos cada semana, nos tenía apartadas nuestras revistas. Y entre ellas, pues obviamente, como dijo Paco, era Spider-Man, Batman, es más, hasta las revistas de lucha libre, una revista que se llamaba Arena. Sí, claro. ¿Se acuerdan de ella? Sí. Bueno, pero de entre... No sé si siga todavía. No, ya no existe. Pero a mí, lamentablemente, Conan el Bárbaro no fue algo que a mí me hayan conseguido. Ya un poco más grande, ya cuando ya dije, esto ya no es suficiente, yo empecé ya a buscar y ya empecé a investigar con respecto a las historias, y concuerdo con mis amigos. O sea, las historias eran de un nivel más violento,
pero verdaderamente era un cambio, era refrescante leer algo diferente y algo accesible, algo que podías tú comprar en un puesto. Y la verdad, lo único que sí, vuelvo a recalcar, me arrepiento de mi primer contacto con Conan, que fue la película 2, pero bueno. Es algo que no se puede hacer mucho, ¿no? Digo, al final, pues luego a ti te ponen las cosas, bueno, ¿no? Tú pudo no haber sido peor, buscas, claro, ¿no? Pudo haber visto la serie de Conan el Conquistador. De actores reales. No, la caricatura, la de... Conan el Aventurero. Conan el Aventurero, yo creo que hubiera sido mucho peor que haber visto la serie. No, hubiera sido mucho peor la serie de actores Conan. reales. Esa cosa hubiera sido mucho peor. Conan el Bárbaro nada más, ¿no? Creo que sí, no. Las aventuras de Conan el Bárbaro, creo que era así. La verdad, mira, lo traté de borrar de mi mente, esa serie es una porquería. Pero la caricatura... sí es mala, pero es mala porque tú ya sabes quién es Conan. Cuando sabes quién es Conan, cuando sabes cómo actúa, cuando sabes cómo es su mundo de crudo, de violento y de entre comillas realista, pues sí te decepciona un poco verlo andar con un fénix mágico que habla y que hace tonterías tipo Snarf de los Thundercats. Y que se llama Fenixin, señor Fenixin. O sea, entonces como que te quedas, no puede ser. Lo único que me gustaba de esa caricatura mucho era el intro. Si ustedes pueden, está en YouTube, nada más escriban Conan the Adventurer intro y la canción está muy, muy padre, pero de ahí en fuera todo lo demás está, pues digámosle... deplorable. Un poco deplorable. Pero es deplorable porque tú sabes quién es. Sí, o sea, ya tienes un antecedente. Sí, no, ya. digo, al final tú vas buscando una historia del nivel que tú conoces, sí, no algo más enfocado a otro público. A última, si hubiera sido una caricatura de un héroe bárbaro cualquiera, pues bueno, lo aceptas, ¿no? Tipo He-Man. Pero se les ocurrió llamarle Conan. Entonces, exactamente, pues ese es el problema. Y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco de los orígenes de Conan? ¿Quién es Conan? ¿Quién lo creó? ¿Cuándo fue creado? Bueno, básicamente... Conan apareció por primera vez en una publicación en los años 30 en Estados Unidos, específicamente en el mes de diciembre de 1932, en una revista llamada Weird Tales. Ese título podría traducirse como historias raras o historias extrañas. Y básicamente era una revista pulp. Se les llamaba así porque estaban hechas con un papel que venía de la pulpa de la madera. Y bueno, pues esta era una literatura bastante accesible por el precio que te permitía o podías comprarla porque pues estaba hecha de un material entre comillas barato, por eso les decían los pulps. Y bueno, pues ahí fue donde el escritor Robert E. Howard debutó a este personaje, a Conan el Bárbaro. Conan siempre fue un personaje que... se identificaba y valoraba el ámbito o el aspecto de un héroe sin terminar de serlo tanto. Más bien era un héroe protagónico, no tanto un héroe caballero blanco que defendía una causa noble. Él era un héroe, sí, pero él era protagónico y en muchos casos solamente veía por sí mismo. Es más, yo creo, a menos que ustedes opinen lo contrario, para mí Conan fue tal vez uno de los primeros antihéroes que existieron. Puede ser, sí, claro. Sí, o sea, podría ser. O sea, al final no como el concepto que conocemos actualmente o como hablamos en nuestro programa anterior, ¿no? Pero pónganse a pensar, o sea, Conan sí, efectivamente hacía hazañas heroicas, pero con un código, aunque muy honorable, porque para mí Conan tiene un código así como que muy inquebrantable. Sí. Pero sí robaba. Sí, claro. Robaba, sí, claro. No le importaba matar al que tenía junto a él para poder lograr su objetivo. No es cierto. A mí en la serie de televisión me dijeron que Conan no era un asesino. Sigue viviendo en la fantasía, Tito. Sigue viviendo. Tito, no menciones eso. Entonces, por favor. o sea, sí, claro, no es el estereotipo que conocemos del antihéroe actual, pero puede ser, o sea, y la verdad, para el tiempo en el cual fue creado, la verdad es un concepto bastante interesante. Fíjense que vamos a hablar también un poco, porque se tiene que hablar de esto, del creador de Conan. El creador de Conan, como mencionamos hace un momento, fue el escritor estadounidense Robert E. Howard. Howard fue un pionero de este tipo de... En sus historias y en sus relatos fue un pionero, porque él manejaba historias y aventuras que conjugaban
situaciones históricas, cosas que realmente pasaron, porque él era un ávido lector de la historia en general, la historia de ciertas regiones, específicamente regiones nórdicas, regiones de lugares, historia de regiones como Irlanda o Escocia, obviamente historia inglesa también. Todo este ámbito, todo este, digámoslo, contexto, paisajismo mental, si ustedes lo quieren poner de ese modo, le servía a él para crear historias de fantasía. Combinar los escenarios reales con las historias fantásticas, con la magia, con la hechicería, con los héroes grandes, estilo lo que podría ser un Rey Arturo quizás. Él básicamente fue el creador del género Sword and Sorcery, que es como le conocemos en nuestro país al género de espada y hechicería, y es de donde pues pertenecen Conan, como dijimos hace un momento, Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Robert E. Howard fue muy admirado por sus contemporáneos, fue muy amigo, pero por correspondencia, cabe aclarar, fue muy amigo de H.P. Lovecraft, el creador de los mitos de Cthulhu. Se escribían mutuamente, se cambiaban, se manejaban tips, inclusive hay historias que unos escribían de los otros utilizando conceptos creados por ellos mismos en una especie de crossovers, sin serlo, claro. Y bueno, pues tengo entendido que tenían una relación muy, muy cercana de intelectualidad. Desgraciadamente, Robert E. Howard era una persona que sufría mucho, tanto de complejos como de severos episodios depresivos. Este hombre solamente vivió hasta la edad de 30 años. Bastante joven. Porque se suicidó. Él nació en el año de 1906 y murió en el año de 1936 a causa de pues, un suicidio, debido a que él era extremadamente apegado a su madre y su madre cayó en un coma. Y bueno, pues él juntó eso con otros sucesos que están ocurriendo en su vida en ese momento y pues optó por el suicidio. Miren, desde un punto de vista psicológico, podría yo comentar que Conan era la representación ideática de lo que él hubiera querido lograr ser. En algún momento, fuera de grabación, mi amigo Paco comentó de que Howard era un gran aficionado al cuerpo masculino. Sí, al fisicoculturismo, al ejercicio. Exactamente. Él practicaba boxeo, si no mal recuerdo, amigo. Así es. Entonces, fíjense algo que es... Y un paréntesis aquí, no lo hacía tanto a nivel práctica, también peleaba realmente. O sea, él era, aparte de que se involucraba en peleas callejeras ocasionalmente, él se subía al ring a pelear real. Es indudable que cada autor creador, lo hemos visto en diferentes personajes de los géneros que hemos hablado en este espacio, siempre proyectan algo interno de ellos mismos. Sí. Miren, yo no puedo juzgar qué fue, no puedo saber lo que llevó a esta gran persona, porque pues, como un genio, es indudable sus trabajos, ¿no? Pero al final yo creo que Conan era lo que él esperaba ser. Tal vez, como me dijo Pío Pablo, él tenía muchos complejos, él tenía muchas debilidades internas que Conan no tenía. No, claro que no. Aparte de la fuerza física que Conan en cada una de sus historias marcaba, él tenía una voluntad imparable. Había algo que Conan tenía que era una fortaleza interna demasiado grande, cosa que tal vez él añoraba tener. Por eso el punto final de lo que lo llevó al suicidio fue lo de la muerte de su madre. Bueno, en ese momento estaba en coma. Claro. De hecho, si no mal recuerdo, él se suicida y al día siguiente la madre fallece, ya estando en coma, ¿no? Ahora sí que, y les hicieron obviamente un velorio en conjunto y todo esto. La verdad es bastante trágico. Sí, completamente. Pero, o sea, es simplemente como un dato que me gustaría mencionar con respecto a la psicología del autor,
y que lamentablemente nos hemos dado cuenta que muchos autores que son genios, lamentablemente su vida tiende a ser corta. No es una idea que tengo, es algo que hemos visto. Hay muchos autores que han logrado excelencias, hay actores, músicos, lo que ustedes gusten. El famoso Club de los 27, ¿no? Es más, vámonos, ahorita recientemente no tiene nada que ver con el tema, pero es un ejemplo que quiero mencionar. Ahorita está la película de Rapsodia Bohemia de Queen, que narra la historia de este gran cantante, que también falleció joven, ¿sí? Y hasta la fecha es uno de los mejores, de los cantantes más icónicos de la cultura, de la historia. Sí, curiosamente es mi cantante favorito. Sin embargo, yo creo que mucho de eso tiene que ver, ¿sabes por qué? Porque al tener esos niveles, estas personas, al tener esos niveles de creatividad, genialidad o lo que quieras tú, como lo quieras tú llamar, sus límites son distintos a los de una persona común. Sí, hay cosas que se descompensan. Exactamente. En general, ¿no? Sí, claro. Lo vemos también con el mismo, pues ya hace tantos años, de Kurt Cobain, que creo que Kurt Cobain, sí, claro. Vaya que fue un genio en su momento, o fue considerado un genio en su momento, pero dentro de su misma genialidad él tenía otros excesos aparte, ¿no? Ahí quién sabe qué se descompensó, que al final terminó pegándose un tiro, ¿no? Que es algo con lo que ya no pueden aguantar con otras cosas, otros aspectos de su vida, ¿no? Ahora, pues ya yo creo que para cerrar ya esta parte de Robert T. Howard, si alguien quiere ver un poquito más, existe una película que se llamó The Whole Wide World, que fue protagonizada por nuestro querido Kingpin, ahorita es Vincent D'Onofrio, y es una película de por ahí de 1996, pero que fue basada en la vida de Robert T. Howard, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena darle una vista. Claro. Sí, y pues fíjense lo que son las cosas. Él, aunque murió bastante joven, pues dio un legado increíble. Prolífico todo respeto, lo que logró. Tiene muchos relatos, tiene muchas historias. Él, además de escritor de relatos, escribía poemas. Y como les digo, era un historiador. Era muy aficionado a investigar acerca de los diferentes etapas de la historia, sobre todo medieval, sobre todo. Y bueno, pues viendo cuál fue su gran legado, vamos a platicar un poquito de cómo fue que Conan llegó a los cómics, porque realmente ahí fue donde su popularidad empezó a crecer exponencialmente, debido a que, pues bueno, una vez que llegó a los cómics, tomó forma. El género de espada y hechicería en los años 70 fue grandísimo. Fue, créanme, de lo más popular que hay. Y junto con otro género, el de artes marciales, que también fue muy popular en los 70 gracias a las películas de Bruce Lee, pues bueno, los cómics no se salvaron de esas modas. Tenían a Conan, tenían a Shang-Chi, el Master of Kung Fu, tenían a Iron Fist. Y aparte de Conan, empezaron a sacar a otros personajes, tanto copias como mismas creaciones de Robert D. Howard, como el Rey Cool. Y Conan siempre fue el más popular. Ahora sí que, curiosamente, era el más popular en los años 30, cuando lo escribía su autor. Cuando pasó el tiempo, las historias de él siguieron, pero en novelas con otros autores. Y luego, cuando llegó a los cómics, él también fue el más popular y fue el primero en llegar y en aparecer. Tuvo muchas series en Marvel. Sin embargo, resaltan 3. La primera, que fue Conan the Barbarian, que fue su cómic normal, como los cómics que vemos hoy en día. Y tuvo otra, también en formato cómic, llamada King Conan, que después se llamó Conan the King. Estas dos series, la de Conan the Barbarian sí duró bastante en los años 70 y hasta 1993, duró 275 números. Conan the King o King Conan no duró tanto, duró solo 55 números, la cancelaron en el 1989. Pero el tercer título es el más relevante y es el que nos llegó aquí a México, que se llamaba La Espada Salvaje de Conan. Y no era un cómic en sí, porque su formato era bien distinto, era tamaño magazine, tamaño revista, mucho más grande, y se podía
apreciar mejor el arte. Aparte era más grueso, ¿verdad? Aparte era más grueso, tenía, si no mal recuerdo, entre 48 y 64 páginas, dependía. Y lo más importante, era en blanco y negro. Eso le daba una notoriedad y una seriedad grandísima. Era una diferencia enorme. Sí. Porque recordemos que antes, aunque el coloreado de los cómics era muy, muy bueno, pues era más enfocado como que al ámbito superheroico, como que tenía otra idea. Si se dan cuenta, es lo mismo que pasa con el manga japonés. Sí, claro. El hecho de que sean blanco y negro le da una seriedad notoria. Es como una personalidad específica, ¿no? Exactamente, claro. Y no es lo mismo el dibujo que es destinado a que sea en blanco y negro a que sea a color. Y claro, como mencionó Paco en un momento, para el personaje y para las historias que mencionaba Conan, el formato era el ideal, por decirlo. O sea, por toda la violencia. La verdad estaba genial. Aunque también en el cómic normal había violencia, en el de a color, pero yo siento que en el de la espada salvaje, crudo, ¿no? Sí, era mucho mayor y se podía dar más rienda suelta a otro tipo de cuestiones, otro tipo de temas. Cabe aclarar que aquí no hemos mencionado un nombre que yo siento que es increíblemente importante, el escritor a cargo tanto de traer a Conan al medio de los cómics como de la mayoría de las adaptaciones en las historias de Robert Howard al cómic y la creación de nuevas historias, fue Roy Thomas. Roy Thomas es un escritor legendario. Yo creo que él, si alguien hace un top 10 de los escritores de cómics relacionados con el género superheroico o inclusive con el género de espada y hechicería, Roy Thomas va a estar en ese top 10 forzosamente. Él fue una figura muy muy importante en Marvel Comics en los años 70. De hecho, fue también una especie de sucesor de Stan Lee, sí, por en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, pues él fue el encargado, él fue el que creyó en que el género de espada y hechicería podía ser un buen hit, y miren que fue un gran hit. Ahora, nada más como curia, o sea, sí, el que inició todo esto fue Roy Thomas, pero quien hizo las negociaciones fue Stan Lee, ¿verdad? Sí, debió haber sido, sí, claro que sí, Marvel en general. De hecho, no tanto Stan Lee, fue en ese entonces, si no mal recuerdo, Martin Goodman todavía. Okay. Martin Goodman fue a quien convencieron y dijo, bueno, pues órale, va, la compro, y le salió bastante bien. Y no hay que dejar de mencionar a también otro autor extremadamente legendario, llamado John Buscema. John Buscema es, sin lugar a dudas, el dibujante base, el dibujante más importante de Conan el Bárbaro, quien hizo los mejores trabajos, siento yo, no por demeritar a los demás, pero yo creo que él fue el más llamativo, el más icónico, quien logró captar esa personalidad de Conan, el Conan que conocemos hoy, el Conan estilo fisicoculturista, grande, poderoso, con la mirada de pocos amigos, todo esto. Obviamente hubo más dibujantes, me vienen a la mente Barry Windsor Smith, que para los que lo recuerden fue quien realizó el origen de Wolverine en Weapon X, bueno, el origen de sus garras y su esqueleto de adamantium, y otro dibujante llamado Alfredo Alcalá, él que tuvo también muchísimo que ver en los cómics iniciales de He-Man y los Amos del Universo, estos mini cómics que venían con los juguetes. Sí, vaya, ese visual es increíble. Él dibujó también para Conan. Obviamente He-Man está increíblemente influenciado e inspirado en Conan. Bueno, bastante. Otros que me vienen a la mente son Ernie Chan, por ejemplo, el mismo Tony de Zúñiga, y muchos otros que pues ya sería una lista bastante grande. Gary Cuapis también. Yo creo que para haber dibujado este personaje sí deben de tener un talento superior a los normales, ¿no? Sí. Sí, o sea, tienen que estar más arriba del promedio de los dibujantes que había en la época, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo por el detalle que requiere las ilustraciones en blanco y negro. Como no te está ayudando el color, necesitas darle un detalle increíble a todo. Y también hay algo muy, muy importante, a diferencia del género de superhéroes. Los cuerpos que aparecen en Conan, la mayoría son semidesnudos. O sea, se necesitaba una persona que verdaderamente supiera apreciar la anatomía física. La anatomía pues no solamente apreciarla, sino poderla proyectar, ¿no? Exactamente. Hacerla, ¿no? No es lo mismo. Bueno, al final ustedes me podrían decir o complementar la información de que dibujas al hombre araña, pero pues ya es un
personaje que no necesitas detallarlo tanto en el cabello, no, en claro. el cuerpo. En cambio, estamos hablando de Conan, que tienes que marcar los músculos que él tiene. Las mujeres que aparecen en la historia de Conan son mujeres muy voluptuosas, muy hermosas. Los detalles del rostro también es algo que es tiene que ser muy detallado. O sea, también no es cualquier cosa que le puedes dar a cualquiera. ¿Me explico? Sí, no, los autores que salían en La Espada Salvaje eran increíbles. Y fíjense que todo este buen manejo del personaje durante los años 70 lo llevó a ser súper popular en los años 80. Si de por sí en los 70 lo era, bueno, en los 80 lo fue más. Bueno, en este momento cuando es el boom, lo que habíamos mencionado fue cuando empieza la película. Gracias a esta situación que tú estás comentando, fue que empezó a llegar a los ojos de la gente de Hollywood y dijeron, oigan, este personaje tenemos que hacerlo película. Sí, tenía el potencial y se veía fácil. Ahora, fíjense lo que son las cosas. Primero empieza en los años 70 con los cómics. Luego los cómics dan paso a la película y luego en la película, bueno, pues ya empieza todo un mar de otras adaptaciones, de otros, digámoslo, copias, porque también hubo copias tanto en el cine como en los cómics, como en los libros. Empezaron a salir un montón de cuestiones. Se vio influenciado también mucho Calabozos y Dragones por algunas historias de Conan. Y fíjense, en los años 80 Conan llegó a ser tan importante que inclusive Marvel mismo lo sacó en algunas historias con algunos de sus superhéroes. Recordemos que había antes un cómic llamado What If, que son historias que nunca pasaron, pero que pudieron haber pasado. O sea, Easy, tal cosa, ¿no? Y en estas historias él tuvo enfrentamientos con Wolverine, con Thor y con el Capitán América. Es más, en algún momento entre las pláticas que hemos tenido con todos nuestros amigos, creo que, a ver Paco, sácame de una duda, creo que Conan hace trizas al Capitán América, ¿verdad? Pues, mira, más bien yo diría que hace trizas a Wolverine y al Capitán América lo derrota, entre comillas, fácilmente. Ahí está. La cuestión aquí es que, y no es algo que estoy diciendo yo, es algo que lo pusieron en ellos mismos. Conan el Bárbaro definitivamente como un guerrero, entre comillas, normal, o sea, sin ponerte una cosa tipo Superman, Thor o algo ya exagerado, Hulk, no sé. Él es prácticamente invencible. O sea, si es de hombre a hombre, es casi prácticamente imposible que le ganen, ¿no? A menos que, obvio, le hagan trampa o a menos que sea una cosa ya de niveles grandísimos. Pero sí, mira, en el What If donde él pelea con Wolverine, que lo encuentra, si no mal recuerdo, le dura 3 viñetas. En 3 viñetas lo mata. Pero pues como Wolverine tiene su factor curativo y el esqueleto de adamantium. De hecho la espada se rompe de él porque se la encaja, la entierra y luego mueve por ahí. Entonces la espada se rompe, si no mal recuerdo. Pero Wolverine no muere. O sea, él piensa que sí muere. Ya después regresa e inclusive Wolverine lo agarra por sorpresa. Le corta una mano a Conan. Y bueno, pasan otras cosas. Pero en su primer encuentro lo mata. O sea, en 3 viñetas. Y el encuentro que tiene con el Capitán América es también, no lo mata, pero sí le hiere el brazo. Conan estaba utilizando una espada que se supone que era una espada hasta eso, no de mentiras, pero sí muy, muy débil porque se la roba de un museo. Y entonces el Capitán América lo trata de detener, hay un malentendido y él logra darle una estocada en el hombro y le inutiliza el brazo. Y dices, oye, pues se supone que es el Capitán América. Pues sí, pudo haberlo hecho. Porque, bueno, era otro tipo de... El estilo de pelea de Conan es salvaje. O sea, él se supone que es un personaje primario, es un personaje salvaje. Y muchas de las cuestiones que luego llegan a ser preocupantes. Y esto sí lo voy a comentar aquí. Es una opinión muy personal. No sé ustedes que me quieran continuar a este tren de pensamiento. Pero yo siento que hoy en día es un poquito preocupante que quieran agarrar a Conan el Bárbaro y lo quieran de algún modo, lo vamos a tener que ajustar a los tiempos modernos o a lo que tenemos hoy en día, porque para la sensibilidad que existe hoy, los tiempos que se están viviendo hoy, es un personaje pues es un personaje muy masculino, es un personaje que cualquier gente lo puede tachar de sexista, es un personaje que es muy violento y que
lo pueden tachar de machista y de que es el bárbaro todopoderoso, que no lo es, porque, pues bueno, aunque era mujeriego, no siento yo que le faltara el respeto a las mujeres, porque inclusive él se enamoró muchas veces y tiene rivales, tanto hombres como mujeres, y las respetaba igual en el sentido de que pues, representaban un peligro para él. Sácame una duda. ¿Conan mataba mujeres? Que yo recuerde. Sí, si era necesario, sí. Si era necesario, sí. Pero ya estamos hablando de un caso extremo bastante. Sí, de hecho, lo que luego hacía era dejarlas morir o dejarlas a su suerte cuando ya de plano no podía o no quería hacer algo. Por ejemplo, hay una historia muy padre. No les voy a contar, pero en sí es spoilearla toda, porque yo recomendaría que investigaran del personaje. Pero hay una escena donde él podría salvar a una mujer que lo traicionó, y la mujer estaba jugando con cosas mágicas, estaba metida con fuerzas que no podía controlar, y al final ella termina convertida en una especie de gusano gigante. Entonces Conan se percata de eso, la ve, y dice él en el relato, te explican cómo él, al ver la mirada de ese gusano, se da cuenta que la misma mirada le está pidiendo, mátame, porque este sería mi destino y me voy a quedar así para siempre. Entonces Conan lo único que dice es, me doy cuenta de lo que quieres y no te voy a matar, tú hiciste tu cama, ahora úsala. Y se va. O sea, ese tipo de cosas son las que él hace. Claro. Y son cosas hasta cierto punto crudas, hasta cierto punto reales. Pues vaya, de él viene el cliché del bárbaro. O sea, él tiene un código de honor, tiene un código de nobleza, pero no puede, no te va a tratar mejor por el simple hecho de que eres mujer o eres hombre o eres lo que quieras. Él agarra parejo. Es más, si te voy a decir una cosa, como lo estás describiendo, ¿verdad? Es un mejor ejemplo de lo que actualmente están tratando de mostrar. Te trataba a hombres y mujeres por igual. De hecho, sí, él simplemente trataba en el ámbito de que si le hiciste daño, lo traicionaste, cuidado. Claro. Eso es todo. Y me preocupa un poco que ahorita Marvel, específicamente, lo vaya a agarrar de nuevo, haya agarrado de nuevo la licencia y vaya a crear historias nuevas con él. Si te dijeran, bueno, vamos a reimprimir, pues no hay ningún problema. Pero van a crear historias nuevas que, aunque el escritor es bastante competente y ha hecho un muy buen trabajo con personajes que son violentos como Punisher, este es Jason Aaron. Eso por un lado me tranquiliza, pero por otro lado Marvel ahorita es innegable que está pasando por una etapa de, digámoslo, activismo político extraño. Está muy metido en esa conciencia, en esa extraña conciencia a la cual yo no comulgo para nada de lo políticamente correcto. Y al menos a mí, en lo personal, me preocupa un poco que vayan a cambiar la esencia de un personaje como lo es Conan el Bárbaro, que representa 1000 cosas con las cuales se podría ofender a alguien hoy en día. Ya ves que todo el mundo es delicado. Menos políticamente correcto. Pues mira, así es. Espérate, algunas cosas que se me vienen a la mente es ser a Conan heteroflexible. No, ¿qué pasó? Heteroflexible, escuchan mis palabras, heteroflexible. No, así que esperemos que no. Fíjense que eso sí es bien importante porque no tiene... Conan es un personaje que viene de otro tiempo. Es otro modelo y otro tipo de pensamiento. No comulgaría con las extrañas ideas hasta cierto punto ridículas que tienen hoy las personas de ofenderse de absolutamente todo. Sí lo pueden llegar a tachar de alguien sexista, de historias machistas, violentas a más no poder. Sin embargo, Conan es lo que es y no está mal. O sea, es un gran personaje y es un personaje perfecto si lo analizamos desde el punto de vista en el cual fue creado. Ahora, no sé ustedes qué quisieran opinar más al respecto de eso. A mí me tiene un poco preocupado, pero bueno, yo creo que ahorita en enero, febrero nos enteraremos. Así, sí, hasta que salgan, sabremos por qué camino van a llevarlo, ¿no? Digo, cuando menos el escritor, yo le tengo confianza por el tipo de historias que ha hecho. Claro, ha tenido sus hits and misses también, ¿no? O sea... Sí, pero eso no preocupa. A mí lo que me preocupa podría ser un mandato editorial o algo así, claro. ¿No? Digo,
me tiene muy contento con Star Wars. La Ajá. verdad, su título de Star Wars, cuando menos los primeros 35 números, que son los que he leído, han sido excelentes, han sido bastante ligeros, bastante ágiles, y bastante bien escritos en el sentido de que conoce a esos personajes, o sea, sí les da la personalidad que deben de tener los personajes. Sí, eso me queda claro. Lo mismo no. hizo con Punisher Claro. cuando terminó Max, la serie de Punisher Max, que ya venía siendo trabajada por el escritor Garth Ennis de una manera bien importante, bien Claro. concienzuda y bien detallista. Este escritor, Jason Aaron, logró terminar esa serie de una manera en la cual Garth Ennis la terminaría. Se documentó bien, leyó bien, identificó bien todos los aspectos que tenía él que seguir y lo hizo. Pero repito, si la editorial le da otro mandato, pues eso es lo Sí, no, como por que me supuesto, tiene ¿no? intranquilo. Algo también que me agrada es los dibujantes que van a participar. Uno es Mahmoud Asrar, que es relativamente nuevo, pero fue del nuevo título de Avengers, cuando tomó partido Matt Mark Fraction. Waid. Mark Waid. Mark Waid, el dibujante, pues no era malo. O sea, ahí arrancó, ¿no? Su estilo de dibujo se me hace interesante, llamativo, agradable a la vista, ¿no? Y el otro es Esad Ribic. Esad Ribic ya tiene historia dibujando a Thor. Inclusive le dieron la miniserie esta de Secret Wars. De aquella donde pues, que fue lo último que se vio de los Cuatro Fantásticos antes de lo que te estamos viendo ahorita, que el dibujo pues es muy bueno, es muy al estilo pintura. Sí, lo reconozco. No, entonces pues vale la pena darle pues una oportunidad cuando menos, ¿no? Ya volvemos a lo mismo, si la línea editorial es otra, pues bueno, ya el dinero yo creo que es aquí el que debe de hablar. ¿No? Sí, como es usual. Y bueno, esa fue la razón principal por la cual Panini está como que tanteando terreno con Conan, porque sí va a publicar esas ediciones en México. Curiosamente... Creo que va a ser con Panini, ¿no? Sí, curiosamente no lo va a hacer Marvel México. Ahí sí, supongo que van a ser temas de licencias o no. Bueno, no, por lo no me menos queda que muy Star claro. Wars también lo tiene Panini, no lo tiene Marvel México, ¿no? Así es. Y bueno, yo la verdad sí espero que salgan más tomos de Conan y que salgan más esta edición mensual que van a sacar. Fíjense que lo que me lleva a preguntarles, hace un momento tocamos muy por encimita las dos películas, Conan the Barbarian, Conan the Destroyer, y la otra película que es la más reciente, que fue en 2012, si no me falla la memoria. 2011. 2012-2011, que esa la protagonizó Jason Momoa, el Aquaman. actual Aquaman, y quien fuera también Khal Khal Drogo, Drogo. que pues, quiero suponer que de ahí vino el que le dieran el papel. Podría Porque, ser, porque así al es. final Claro. él actuó bien su papel, ¿no? Sí, Sí. pues no sé qué quisieran opinar de esas tres películas. Yo, sobre todo, las que más he visto, obviamente, son las de Arnold. Sí. Pero, pues bueno. Bueno, mira, yo quiero hacer un punto que lo comentamos, hemos dicho muchas cosas fuera de cámara. Hay una película que lamentablemente es una película mala, pero que estaba destinada a ser la tercera entrega de Conan, con Arnold Schwarzenegger, la que ustedes recordarán como Sonia la Roja. Red Sonja. No, De hecho, sale él ahí. Es más, él sale... Bueno, de hecho salió antes que The Destroyer, ¿no? No me acuerdo. No Yo tengo creo el que dato ahorita. Bueno, al final, fue de la misma época. esa película, la verdad, es una película muy mala. Actualizada por Brigitte Nielsen. Sí. Ujú. la verdad, Quien fuera esposa o sea, de Sylvester Stallone. Sí. Aparte, era una mujer muy guapa. La verdad, en esa época era una mujer muy hermosa. Y la historia salió... ¿Se acuerdan de Ernie Reyes Jr.? Sí, claro. Sigo, ¿no? El niño karateca que también En los 80s de los popular 80, que también. era muy popular, también salió en esta película. Y como dijo... Quien fue Donatello también. Que sí fue Donatello. Y como dijo Tito, pues sale nuestro querido Arnold. Pero aquí con otro nombre llamado Calidor. Calidor. Supuestamente aquí hay una historia muy interesante. Los directores o los ejecutivos sí tenían considerado que Arnold retomara su papel de Conan, pero por cuestiones de autor, derechos de autor, pues no pudieron darle al personaje el nombre de Conan. Entonces se lo cambiaron porque para los que no conozcan a la personaje de Sonia la Roja o Red Sonja, fue uno de los personajes que surgieron después del boom de Conan
para los cómics, fue como un spin-off Sí, exacto. de los cómics. Y ella también fue creada por Robert D. Howard, pero tuvo ciertas variantes para los cómics. Aquí hay una historia muy... Perdón, déjame te corroboro el A rato. ver. Efectivamente, Conan el Bárbaro es del 82, Ajá. Conan el Destructor es del 84 y Red Sonja o Sonia la Roja es del 85. Entonces estaba Estás en lo bien. correcto. Entonces aquí, para los que no conozcan el personaje de Red Sonja, simplemente como complemento de este programa, ella intentó ser la contraparte femenina de Conan. Solamente que aquí le hicieron una historia un poco más compleja, más mágica, ¿no? Por ejemplo, la historia de Red Sonja ella era una joven cuya aldea fue masacrada por bandidos y siendo ella todavía joven, es violada por varios de los asesinos de su familia. Entonces una diosa se apiada de ella y le otorga el poder, la fuerza física para poder la habilidad, vengarse. la habilidad también. La habilidad, todo, para poder vengarse de las personas, pero con una condición, tenía una cláusula, la pequeña, que supuestamente el único hombre con el cual Sonia podía acostarse o podía amar quedarse, o ganarse, era el hombre que tenía que vencerle en combate. Entonces, y como prácticamente la hicieron invencible, pues está difícil. Está difícil. Entonces, un punto muy interesante y que mi amigo Paco me va a hacer segunda aquí, era de que Conan se ha enfrentado a ella. Uh-huh. Y Conan puede vencerla. En teoría sí podría ser. Conan puede vencerla, pero el hecho de saber de que ella lo estaría siguiendo a todas partes y estaría ligado a una mujer por el resto de su vida, es una idea que nuestro querido amigo Conan no le interesaría. Yo creo que más bien es por el lado, o sea, él sí la quiso, pero yo creo que también es más que nada por el lado de que, en primera, para la historia. O sea, en la historia pues no los ibas a ligar a ambos para siempre. Y en segunda, porque yo creo que te lo podrían llegar a justificar diciéndote que Conan no estaría seguro si ella estaría con él porque quiere o porque está obligado. Porque está obligada. O sea, pueden ser esas cosas, entonces yo siento que por ahí puede ir el asunto. Y la historia, y la verdad, a Red Sonja le han dado historias también muy buenas en el cómic. Es más, hubo un crossover, Tito, de Red Sonja con Spider-Man. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. En donde supuestamente el espíritu de Red Sonja se apodera del cuerpo de Mary Jane. Ok. Y a las ambas pelirrojas, claro. Entonces, sí, de hecho creo que lo hizo John Byrne. Sí, exactamente, fue John Byrne. La historia es muy buena, la verdad. La recomiendo mucho, a ver si puedo ver alguna forma de que la puedan comprar en Amazon, alguna tienda. Entonces, a mí el personaje, regresando al tema de la película, la verdad fue una película de bajo presupuesto, tratando de agarrarse de la popularidad de Arnold, de Conan, pero no le salió. Yo cuando Tito me de hecho yo lo dije hace un momento, ¿no? Yo vi la película porque pues para mí salía Conan. Y es más, si tú le cambias el nombre al personaje de Arnold, le pones Conan, pues es lo mismo. Conan, es lo mismo. Creo que es más, no voy a acordarme, pero creo que usaron hasta la misma espada. Ahorita no me acuerdo. Creo que sí, la misma espada de la de Conan. No, la verdad la película acabo de ver recientemente, pero créanme, es un detalle que me llamó mucho la atención. Entonces, la verdad, esto como un dato, a partir también hubo otros personajes, entre ellos, tal vez ustedes me puedan ayudar a complementar esta información, Cool, que también hubo una película interpretado por ¿cómo se llama? Kevin Sorbo, Hércules, el Hércules noventero. Que también Cool es un personaje del universo de Conan. Sí, de miles de años antes, él era un rey, el rey de Valushia. Bueno, sí, exacto. Entonces surgieron muchas cosas, pero créanme, la película de Jason Momoa, yo la fui a ver al cine, nada más la he visto una vez, que fue esa ocasión. Yo no sentí, y créanme, yo entiendo que podemos tener aquí una discrepancia, pero no me gustó la película. A mí la película de ese Conan no me agradó. Pues bueno, de las películas, a mí en lo personal, Conan the Barbarian es de mis películas favoritas de todos los tiempos.
aunque realmente no está perfectamente adaptada o perfectamente fiel al material original, pero no es necesario, es una versión en sí misma y punto final. Conan the Destroyer es un poquito más infantil, sin embargo yo creo que siguió la tendencia en los años 80 de películas como Laberinto, La historia sin fin, que quizás querían ser un poquito más amigables para los niños, y yo creo que por ahí se fue. Erróneamente, porque la primera película de Conan es excelente, la segunda, como hemos dicho, ya no tanto, pero yo creo que fue más bien por eso, ¿no? Porque querían atrapar a los niños también, y en la 1 había demasiada violencia, había escenas de sexo, había cosas un poco... No, pues había canibalismo, empezando también, por ahí, ¿no? había cosas que no iban. Entonces, bueno, pues siento que eso los llevó a tomar la decisión que erróneamente muchos productores, directores y compañías toman, pues para recaudar un poquito más de fondos. Que bueno, ya sabemos cómo va este asunto, ¿no? Pero Conan, ese es el problema que siempre ha tenido Conan. Y por eso repito que es lo que me preocupa ahorita con Marvel. Que vayan a agarrar y te lo quieran poner totalmente políticamente correcto, para todo público. No es así. O sea, Conan no es un personaje tienes así. un nicho de mercado a fuerzas. Sí, o sea, tiene que ser muy segmentado. Yo te puedo resumir lo que Marvel va a hacer con Conan en 2 palabras. Heteroflexible. No será así, esperemos que no. Pero bueno, después de haber mencionado esto sobre las películas, que como les digo, yo creo que la de Momoa no es mala, pero tampoco yo diría, ay, es lo máximo que he visto en mi vida, simplemente está decente. Pues bueno, pues Diego, ya de lo que han platicado ustedes, pues sí, efectivamente, hay muchas cosas en las que concuerdo bastante bien, ¿no? Efectivamente, la película del 82 de Conan, pues creo que define muy bien al personaje, independientemente de que no es completamente apegado a las escrituras de Robert E. Howard, pero creo que lo enfoca muy bien hacia un público más masivo, ¿no? Y más masivo, pero sin embargo respetando hasta cierto punto una esencia, ¿no? Una esencia del mismo personaje. Conan el Destructor, híjole, ¿qué te puedo decir, no? Sí, a lo mejor cuando la vi por primera vez, pues la vi siendo niño, pues se me hizo una película entretenida, divertida, que pues bueno, salía mi héroe de acción favorito en esa época, que era pues Arnold Schwarzenegger, también como el héroe de acción de toda la década, de hecho, prácticamente, ¿no? Pero sí, la película pues era todavía más fantasiosa que la anterior, había un reparto mucho más inclusivo, si tú quieres, también, o sea, había un reparto mucho más más amplio, personajes pues más tontos también, ¿no? Inclusive el mismo personaje el ladrón que salía en la 1, aquí te lo interpreta otro actor y te lo ponen más tonto, más como personaje. ¿Era el mismo personaje? Sí, era el mismo personaje, pero era otro actor. Según recuerdo, bueno, tendríamos que checar, pero según recuerdo es otro personaje, nada más ocupó el lugar. Bueno, no sé, la verdad, tendríamos que ver, pero... De hecho si mal es no que recuerdo, la 2 es muy olvidable. Sí, es que si mal no recuerdo, el único que repite papel es el ya Mako. fallecido actor Mako, ¿no? Claro. Que pues bueno, era el hechicero, ¿no? Bueno, y también el otro actor que retoma el papel en esa película fue Valeria. Ah, no, y Arnold también, pero No, pero en este papel, ella en la segunda parte supuestamente es la... Sí, sale así como que la musa así perdida, que es la que le da consejos y demás, ¿no? Pero vaya, ya nos estamos yendo a otras cosas, ¿no? Pero algo que me marcó mucho de la primera película era aquella frase que yo no había escuchado antes, que era la de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y pues desde entonces se me quedó muy, muy grabado. Tanto la frase como que está muy ligada a la película, ¿no? Y vaya, y la verdad es que la película empieza muy padre, porque te empieza relatando, pues casi por el final, porque te dice que pues Conan ya era rey, pero rey de Aquilonia, de Aquilonia, rey de Aquilonia, ¿no? Pero que pues aquí te vamos a contar el origen de él, ¿no? Digo, porque otra cosa así como que padre de la relatoria de la película es que te dicen que cómo se vuelve el rey, esa es otra historia, ¿no? Y ya te pasan otras cosas, ¿no? Y ya empieza la música y todo. La verdad es que... Spoiler alert, asesinó al rey que estaba antes que él. Así es, ¿no? Entonces la verdad es que pues eso sí me dejó bastante
pues me lo dejó como que muy grabado en la cabeza, ¿no? Y por otra parte, pues Red Sonja también, ¿no? Digo, nuevamente repito, esa película yo la vi pensando en que pues el personaje de Arnold ahí era el mismo Conan, pero pues bueno, digo, al final ya me desilusionó en el momento que le llaman Calidor en lugar de Conan, y pues bueno, al final se me hizo algo muy parecido a las historias de Conan el Bárbaro, y pues bueno, simplemente lo dejé pasar, pero nuevamente es una película que ya no importa tanto, ya no ¿no? importa tanto. Lo que sí hay que reconocer es que Brigitte Nielsen es un mujerón, que eso sí, ni qué decir, ¿no? Y por otra parte, ya yéndonos al Conan de 2011, 2012 de Jason Momoa, yo en ese tiempo yo ya había leído una historia de Robert de Howard de Conan, y la descripción que te daban ahí de Conan pues era muy parecida a la que te estaban dando de Jason Momoa. No, alguien no tan musculoso, pero sí completamente atlético, o sea, fuerte, o sea, físicamente fuerte, más ágil, ¿no? Claro, algo que debemos recordar es que las historias de Conan son en diferentes puntos temporales de su vida. Sí. Entonces hay veces en que te dicen que él era un joven que apenas estaba en la época de él ser un pirata, o en otras en las que él era un simple ladrón, o en otras en que él era un mercenario, ¿no? Que estamos hablando de cosas de entre 20, 40, 60 años a lo largo de toda su vida. Entonces, pues sí, a lo mejor en la descripción en la que me daban en esa historia que leí, pues aquí se encajaba perfectamente, ¿no? Y pues sí, te ponen a un Conan pues más joven de que pues bueno, haces el comparativo que como te lo ponían con Arnold, y pues probablemente con sus debidas diferencias, pero pues a lo mejor ya tenían más o menos la misma edad, entre comillas, ¿no? Y la historia, pues se me hizo interesante al final, ¿no? Sí, no es mala. No es mala, inclusive estábamos platicando hace rato fuera de aire, que había un momento que era muy Conan, ¿no? Que tocaba, que fue chusco en el momento, pero fue chusco tétrico, ¿no? Con humor negro. Con humor negro, ¿no? Y pues bueno, ya el clásico de que pues hay mujeres semidesnudas y todo eso, ¿no? La verdad es que sí, pues a lo mejor rayaba demasiado en la cuestión fantástica, pero todavía supieron llevar la película a ser algo entretenido. Yo digo, lamentablemente no tuvo el éxito que han de haber esperado en el momento, pero pues yo sí me hubiera gustado ver otra película de Jason Momoa como Conan. Y nada más un dato que me acaba de llegar a mi mente. Hay que recordar el villano de la primera película, que James Earl Jones. Sí, claro. La voz de Darth Vader. La voz de Darth Vader, la verdad. Y de Mufasa. De y todos muchos ellos, y la voz al ¿no? momento de... Es un gran villano, la verdad. Ahora, vamos a platicar un poquito antes de que se nos pase, de qué ha sido de Conan el Bárbaro en nuestro país, cómo ha sido publicado. Y fíjense que curiosamente tiene algo importante, ya que México fue el primer país que publicó un cómic de Conan, en unos cuentos ya muy viejos, que se llamaban, si no mal recuerdo, las historias de abuelito, o los cuentos de abuelito. Se les ocurrió a esas personas tomar la historia de Conan, una historia de Conan, y adaptarla a cómic. Y pues bueno, les quedó hasta cierto punto decente, nada más que este Conan tiene cabello rubio, ya ellos lo dibujaron distinto. De hecho, como dato curioso, nuestro amigo Paco Vidal tiene ese ejemplar, que ya es de, como les digo, de los años 50, lo tiene él en su colección. Vamos a ver si publicamos un enlace, porque tiene un video donde lo muestra, y sería interesante para los que tengan esta curiosidad de ver cómo es. Pues bueno, ahí él lo enseña todo. Lo vamos a poner, pero después de eso damos un brinco ya a cuando Conan tiene una licencia, lo publica Marvel ya propiamente, y aquí a México durante los años 80 empieza a llegar la publicación de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro en un formato de media carta, pequeño como eran los formatos en aquel entonces de los cómics, de 48 páginas, que fue el que yo mencioné que costaba 1,000 pesos en aquellos tiempos, y solamente se vendía a mayores de 18 años. Esto fue lo que marcó la popularidad de Conan en nuestro país, porque esas historias reimpresas eran increíblemente buenas. Duró 193 números aquí,
en nuestro país, hasta donde tengo entendido en el dato. Yo tengo la gran mayoría de ellos, no todos, desgraciadamente, pero sí tengo la gran mayoría de ellos todavía por ahí. Y como dato curioso, ahorita que se volvió a poner de moda la convención de la Conque, que ya regresó, porque estuvo obviamente muy activa en los años 90, pero ahorita ya regresó. El cofundador de esta convención es un señor que se llama Martín Arceo. Martín Arceo tiene una larga trayectoria como traductor y columnista y bueno, amplio conocedor de cómics en nuestro país. Y él traducía los cómics de La Espada Salvaje de Conan y hacía una columna relacionada con espada y hechicería dentro de ese mismo cómic, la cual yo me devoraba cada vez que compraba el cómic, leía todos esos datos, porque recordemos que en aquel entonces pues no había internet, entonces personas como él... La única fuente de información eran ellos, ¿no? Exactamente, personas como él nos daban la información que tanto necesitamos, ¿no? De saber por dónde irnos o qué investigar o por dónde leer, ¿no? Y referencias muy, muy importantes. Así que, bueno, pues como dato curioso, Martín Arceo fue una parte muy, muy importante de Conan en nuestro país. Y bueno, todas estas aventuras, la verdad, la gente que todavía las tiene, créanme lo que conserva aún esos ejemplares, porque pues ya no han sido reimpresos, al menos no aquí en México, hasta que Panini pues ya sacó estos, que aunque son solo 4 números, son 4 historias, pero pues es muy valioso volverlas a tener. Recuérdame una cosa, en esta época en que se publicaba La Espada Salvaje de Conan, aquí en México creo que no se publicaba Conan el Bárbaro, ¿verdad? No, el cómic a color no. No, el cómic a color no. Se publicaba solamente el blanco y negro. Sí. Y era la misma empresa, Novedades Editores, la que publicaba El Asombroso Hombre Araña y El Asombroso Hombre Araña Presenta. O sea, eran esos 3 subtítulos relacionados con Marvel, pero dentro de esos 3 títulos, pues hacían chile, mole y atole. Sobre todo en el de El Hombre Araña Presenta, que ponían 4 Fantásticos, Hombres X, ese Vengadores. Era semanal, ¿verdad? Ese era semanal, así es. Si no me recuerdo, salía los sábados. Claro, si no mal recuerdo, salía. Bueno, cuando menos lo compraba los sábados. O cuando menos, exactamente, cuando menos lo compraba los sábados. Ahora, pues eso fue lo que pasó. Obviamente, Conan se vio afectado en los años 90, pues ya bajó mucho su popularidad en Estados Unidos. Eso afectó obviamente aquí a México. La empresa Novedades dejó de existir. Las licencias de superhéroes pasaron a manos de Editorial Vid. Pero curiosamente Conan el Bárbaro no pasó a manos de Editorial Vid, ¿no? Y bueno, simple y sencillamente se canceló. En Estados Unidos la licencia pasó a manos de otra editorial de cómics, Dark Horse Comics, pero eso ya fue por ahí del 2003 más o menos. Tuvo un tiraje bastante decente a manos del escritor Kurt Busiek. Estamos volviendo a mencionar a Kurt Busiek. En el episodio anterior lo mencionamos, él fue quien escribió el crossover de JL Avengers. Y digamos que logró reacondicionar al personaje muy muy bien. En especial me acuerdo que ellos sacaron un número 0 de lo que sería Conan. Y fue muy muy padre como él reacondiciona todo. También tuvo un dibujante que ayudó demasiado para ellos, se llama Cary North. No sé si ustedes lograron ver esos trazos, sí. Pero era entre pintado y entre dibujado. Este sí era color. Y pues todo lo que él logró, que fueron más de 30 números, que creo que casi 40 números de Kurt Busiek a cargo de Conan, fue increíble. Pero poco a poquito fue perdiendo fuerza su saga. Sinceramente no sabría yo decir por qué, porque sí hubo un momento en el que él cambió la editorial cambió de escritor. Y bueno, pues por ahí se diluyó un poquito. Posteriormente la licencia fue pasando a otras editoriales. Y sinceramente estas otras editoriales no lograron hacer nada con el personaje. Yo creo que principalmente fue por falta de un equipo creativo de calidad. Yo creo, logré apropiarme de algunas que todavía sacó por aquí esta editorial, ¿cómo se llamaba? La que hizo Irredeemable. Hace poquito. Que era de Mark Waid, pero no, pero la que lo publicó aquí en México. Ahorita se me fue el nombre. Kaboom, no. No, se me fue el nombre ahorita de quién estaba publicándola, pero ellos lograron sacar algunos números, sinceramente nada buenos, de Conan me refiero. Y bueno, pues ahora que Panini va a decidirse a publicar, esperemos que no solamente publiquen cosas nuevas, sino que también publiquen un poquito de lo viejo, especialmente lo que hizo Marvel. Fíjense Yo creo que sí, bueno, claro,
todo depende del éxito que tenga la publicación que tienen ahorita a la venta, ¿no? Claro. Si esto se vende muy bien, por supuesto, yo creo que van a seguir sacando Y las se va a vender muy bien. reimpresiones. La verdad, hay una cosa que es muy importante con todo lo que hemos mencionado, de todo lo que está... ¿cuál es la palabra? Todo lo que está pasando, la moda ahorita La de moda. lo políticamente correcto. Creo que se necesita un toque de lo vintage violento, un poquito. Un nada toque más. barbárico. Sí, un toque barbárico. Yo la verdad, créanme que releer de nueva cuenta este recopilatorio de historias de Conan fue la verdad algo muy interesante. La verdad me agradó mucho. Ojalá nuestras predicciones estén de acuerdo y que Panini verdaderamente, Panini y Marvel saquen historias tanto nuevas en el mismo tenor, ¿no? Bueno, ya nada más regresándome aquí con lo que comentabas, Paco, la editorial era Bruguera. Bruguera, Que digo que lamentablemente perdió fuerza, ¿no? Perdió sus licencias también y simplemente desapareció, ¿no? Sí, fíjense que eso sucede mucho cuando las decisiones que tomas quizás no son completamente correctas. Yo siento que muchos de los títulos que ellos publicaban eran buenos, pero no sé, algo pasó ahí extraño. Yo te podría decir que la economía mexicana puede ser algo bastante extraño fuerte ahí, ¿no? Porque digo, afortunadamente y desafortunadamente ahorita tenemos un sinfín de variedades de publicaciones que ahorita tenemos que ser demasiado selectivos, ¿no? Entonces hay muchos que se van directamente a lo seguro, que es Marvel y DC, que al final Televisa sigue manteniendo el mercado, y empieza a relegar cosas que a lo mejor por no querer conocer o por no arriesgarse a gastar más dinero, pues no las compran, ¿no? También un factor importante que tal vez ustedes me vayan a corregir, pero yo creo que también es la época, la censura. Ya lamentablemente... Autocensura. Bueno, al final, si ustedes se han dado cuenta, películas, vamos a volver a mencionar a Arnold, con las que inició Arnold, con las que inició Stallone. Hércules en Nueva York, es un peliculón. O sea, sí, totalmente. Uf. Pero a lo que me refiero es el tipo de violencia. Por ejemplo, viene a mi mente Die Hard, con Bruce Willis. Para mí una de las mejores películas considerada una de las mejores películas de acción. Yo creo que a partir de ese boom de películas, empezaron a hacer películas más lights. Como que ya empezó un bajón, como que la gente ya empezó a hacer menos... Ay, no, miren, tápale esto a esta persona, o no, ¿cómo vas a poner algo tan violento sin ser... Con toques cómicos, ¿lo explico? O sea, no sé, yo creo que estoy dándome una idea que no es, pero al final yo creo que Conan en esa época ya no era de gran interés, ya no había venta, como dicen, económicamente no era, pero era porque a la gente también no le interesaba. Mira, si a él lo manejaran como manejaron a Lord of the Rings, otro gallo cantara. Si a él lo manejaran como manejan a Game of Thrones, otro gallo cantara. Lo que pasa es que no ha llegado, al menos en cuanto al ámbito de cine o al ámbito de televisión, no ha tenido pues a nadie que le haga las cosas como deben ser. ¿Verdad que hace poco hubo el rumorcito por ahí de que Arnold iba a volver a interpretar una película nueva de Conan que se llamaba Rey Conan, King Conan? Sí, siempre ha estado ese run. Que hasta hubo algunas escenas, ¿no? Que inclusive el mismo Arnold lo llegó a declarar, pero pues en eso se ha quedado, no ha habido nada. Yo la verdad ya no creo que pase nada, muy como el Cazafantasmas 3 que nunca llegó y nunca sucederá. Sí. Pues igual yo creo que Conan 3 jamás va a suceder. Pero, pues bueno, no importa, o sea, deben darle chance a otro. Pero es un poco complicado encontrar un buen Conan. Y es un poco complicado también encontrar un buen director y gente que lo haga. Pero fíjense que se pueden dar una muy buena idea con la edición que acaban de sacar. No sé ustedes si tuvieron la oportunidad de leerla. Yo sí. Vamos a tratar de dar algunas impresiones al respecto. La verdad, se divide en 4 historias. Las 4 historias, lo bueno, son escritas por Roy Thomas. Las 4. Y de estas 4 historias empiezan con... la primera es un retelling del primer cómic de Conan.
pero hecho ahora por el dibujante John Buscema, que como dijimos fue es el más legendario de todos los dibujantes de Conan. Claro, no porque los demás sean malos, simplemente John Buscema pues era John Buscema. Llamémosle que fue el definitivo para el personaje. Fue el definitivo, así como ha habido otros que han sido definitivos para sus respectivos personajes. Pero te manejan desde ahí qué es lo que es él. Él es un mercenario, es un convenenciero, te manejan que él simplemente tiene un código de honor y su habilidad de guerrero la resaltan demasiado. Lo que tiene él, independientemente de su fortaleza física, es su velocidad con la espada. Eso siempre te lo han marcado y en este tomo te explican eso. Aparte su determinación, ¿no? Total y absoluta. Es por eso que digo que, fíjense, Conan muchas veces te lo quieren catalogar, yo mismo lo dije hace rato, que es un ente invencible. Pero no es invencible en el sentido en lo que ahorita, y me duele un poco aceptarlo, en lo que ahorita ha caído un poco Batman. O sea, de que no, pues es que es porque es Batman, y no, pues es que es así porque es Conan. No, no es tanto así. Aquí sí te justifican mucho. Por ejemplo, en este tomo te manejan su terror que le tiene a todo lo sobrenatural. O sea, porque Conan le tiene miedo a la magia. O sea, él prácticamente se paraliza cada vez que ve algo sobrenatural o algo mágico, demoníaco. Pero lo curioso es que él enfrenta su miedo, no huye de su miedo y lo sobrepasa. Ese es lo importante de este tipo de personajes, que te demuestran que independientemente de todo, tienen debilidades y las sobrepasan. Se enfrentan a ellas como debes hacerlo y las superas. No es tan mal que seas débil ante algo, lo malo es que te dejes de ese algo. Entonces Conan es un personaje muy así. Que ahí es donde viene la base heroica hasta cierto punto por parte de él. Claro. Bueno, al final, créanme, esa primera historia que menciona Paco, a mí le estaba yo comentando, oye Paco, me sacó un poco de onda esta historia porque yo no recordaba, la última vez que leí una historia de Conan fue hace muchos años, que manejaban mucho lo de los seres interdimensionales. Dije, sí. Cuando leí esto dije, ay cañón, esto se manejaba en Conan. Sí, no tanto como podrías recordarlo, pero han manejado extraterrestres, nada más que recordemos que cuando mencionamos la palabra extraterrestre enseguida nos imaginamos el clásico cliché de que son súper avanzados y súper tecnología. No, aquí son seres de otros mundos, pero que viajan de maneras interdimensionales o de maneras no tradicionalmente como en un ovni ni nada por el estilo. Más naturales. Sí, es más, yo creo que de ahí agarró mucho Robert E. Howard lo de los mitos de Cthulhu y todo esto que vienen de otras dimensiones, pero repito, sí hay extraterrestres, nada más que no como... Lo tenemos exacto, no como ya lo tenemos en la mente, ¿no? O sea, no hay hombrecitos verdes propiamente, ¿no? No. De hecho, en la cuarta historia que se llama La Torre del Elefante, el elefante en sí, que pues, sí existe un elefante en esa torre, es un humanoide con cabeza de elefante. Y es una cabeza desproporcionada. O sea, se ve que es la cabeza de un elefante real en el cuerpo de un humano. Y es un ser que viene de otro planeta. Entonces, él te explica cómo viajan de otro planeta, porque todos los seres como él tienen alas que les permiten volar de un planeta a otro. Y bueno, pues ahí toda la historia Conan lo ayuda, porque él al principio cree que es un monstruo. Pero pues no, realmente no es un monstruo, no era malo. Estaba atrapado en esa torre y Conan lo ayuda. El pequeño detalle es que él entra a la torre para robar. Pero bueno, ya ahí es lo que dijimos en un principio, ¿no? Que él es una persona que ve por sí mismo, pero sí, si claro, puede ayudar, ayuda. O sea, él es generoso, es bueno. Es un diferente tipo de héroe, es un héroe protagónico, no un héroe caballero blanco que llega y yo puedo con todo el mal del mundo, no. Pero cuando ve que algo está mal, él va a hacer todo lo posible por corregir o por ayudar a las víctimas. Otra cosa es que él es héroe, pero no es un héroe a regañadientes, ¿no? Sino si, o sea, él sí tiene la voluntad de hacer las cosas. Sí, claro, pero también tiene la voluntad de supervivencia y la voluntad ¿cómo le podríamos decir? Eso de autosacrificarse definitivamente no es de él. Eso sí no se autosacrifica, pero sí ve la manera en la cual pueda beneficiarse siempre, ¿sí? Ya sea de una manera económica o de muchas otras. Mira, no te vas muy lejos. Si Conan, para salvar su vida, tiene que
dejar atrás a alguien, lo deja. Pero, sí, claro. Pero también depende de quién. Sí, claro, pero se asegura que el que los metió en ese embrollo pague. Ah, sí, claro. Eso es algo que todas las historias de Conan lo manejan muy bien. Él siempre se va a desquitar, siempre. O sea, manejan mucho el concepto de desquite. Le puedes decir venganza, pero lo que pasa es que realmente la venganza ya tiene una connotación muy negativa en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Pero realmente es lo que él hacía. O sea, si tú me juegas hecho, en chueco, inglés se llama payback. Payback, ya, o revenge, nada más. O sea, si tú lo tratas de traicionar y por ello él prácticamente está al borde de la muerte o corrió el peligro de morir, pues él va a regresar contigo y te va a cortar la cabeza o te va a partir el cráneo. O sea, eso es Conan. O sea, así es su personalidad. En otras palabras, no se anda con tonterías. Ajá. O sea, él nunca va a decir eso de que, pues, pongo la otra mejilla. No. O sea, definitivamente él te va a arrancar la cabeza. Y literal. Literal. Y tú disfrutas, aunque se oiga un poco extraño, tú disfrutas de eso porque sabes que la persona que lo traicionó se lo merece. O sea, no es así como que, pues es que no me quedó de otra, o no. O sea, son villanos, es gente que realmente le ha hecho cosas o le hacen cosas a un pueblo, o son conquistadores, rapiñeros, violadores, asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues te van desarrollando todo esto en la historia y te das cuenta que se lo merecen y hasta te alegras. Que eso es algo muy, muy, pues muy de admirar de cada escritor que toca estas historias, ¿no? Porque te permite disfrutar esos actos que a lo mejor, pues moralmente hablando, no son así como que súper bien vistos, pero que el que te lleven a que disfrutes el momento en que toma represalias contra el villano, pues creo que habla mucho de lo bien escritas que están las cosas, ¿no? De hecho sí, no puedo dejar de recalcar lo bien escrito que están las historias de Conan, las verdaderas historias de Conan, que en su mayoría, no voy a hablar ahorita tanto de las novelas de los autores que siguieron a Robert D. Howard, prefiero hablar más ahorita del mismo Robert D. Howard en sus inicios y de Roy Thomas, que fue quien tomó o retomó en los cómics, y pues él fue quien, junto con los dibujantes, claro, pero fue como que el arquitecto de la nueva versión de Conan, que fue la que se popularizó más gracias a Arnold en el cine. Posteriormente, pues ya, los otros que han seguido, yo creo que Kurt Busiek sería el único que más o menos logró hacer en cuanto a escritor algo. Estoy hablando de cómics, repito. Y bueno, pues ahorita vamos a ver qué tal le va a Jason Aaron, que espero que repito, no se ve influenciado por esta. Que le den rienda suelta. Espero que no lo controlen. O sea, y aparte que él no se deje influenciar, porque hoy en día hay toda una cultura extraña de aborregamiento en cuanto a todo esto de lo políticamente correcto, totalmente incomprensible. ¿De qué estás hablando? No, ¿verdad? Pues fíjense que yo quisiera concluir el podcast del día de hoy. Yo sé que puedo llegar a escucharme repetitivo, pero vayan y compren esta edición, todavía la pueden encontrar. Está bueno, el Panini les dice los puntos de venta Panini en todo en el país. Nosotros aquí en Veracruz tenemos Sanborns. Sí, ¿no? Y aparte está en línea también. La tienda de Panini ahí ya lo tienen en línea. Tiene un precio de 239 pesos. Pero quizás, que vale cada página. Quizás puedas decir que está un poco caro, quizás. Yo siento que está aceptable. Tiene pasta dura, es de mayor tamaño que un cómic normal y es Conan el Bárbaro. La verdad, muy, muy, muy recomendable. No solamente eso, sino la calidad del papel es impresionante y se ve hermoso el dibujo sobre la hoja blanca, ¿no? Sí, ese papel no envejece tan rápido, no se pone amarillento fácilmente. Bueno, y yo nada más para terminar ya este tema, quiero mandar unos saludos a Chrome. Chrome, te agradecemos mucho por habernos permitido realizar este programa y por favor, protégenos. Pues la verdad que sí, Una pregunta, Benki, para mi amigo... Mejor protege a Jason Aaron. Y una pregunta aquí para mi amigo Paco. Paco, según tu perspectiva y según la filosofía de Conan, ¿cuál es el sentido de la vida? What is best in life? ¿Cuál es lo mejor en la vida?
Pues bueno, eso que menciona Peri es algo que sale en la película 1. Está considerado uno de los mejores momentos de la película. Hoy en día se escucharía como que muy ofensivo. No importa. Pero bueno, Muy opresor. Muy opresor. Va algo así como: to crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of their women. Eso es una escena en donde le preguntan a Conan que qué es lo mejor en la vida. Entonces, primero se la preguntan a otro personaje en la escena, el personaje contesta una tontería y Conan contesta que lo mejor en la vida es aplastar a tus enemigos, verlos tendidos ante ti o verlos derrotados ante ti y escuchar el lamento de sus mujeres mientras eso pasa. Alabado sea Crom. Y entonces pues la persona que le pregunta eso le dice: muy bien, eso está bien. Tú sí sabes. Y bueno, pues Crom es el dios de Conan. En este momento lo graduaron y ya es un guerrero normal. Crom, no, obviamente no es quien se lo dice, ni mucho menos. Simplemente Crom es la deidad de los cimerianos. Uh-huh. Y bueno, pues siempre que ustedes vean a Conan decir por Crom, es como que es su forma de decir por su Dios, forma de Dios impresionarse. mío, sí. Exactamente. Y sí, definitivamente les recomiendo la película 1, sobre todo es así. Es un clásico. Es un must, sí, tienen que verla forzosamente. La pueden comprar en Mix Up. Sí, de la hecho sí, encontrar todavía. En cualquier parte la pueden Sí, comprar. en cualquier La parte verdad, está en digo, Amazon también, afortunadamente es algo que pues, se ha mantenido en el mercado. La banda sonora es excelente. Y sí, muy Basil recomendable. Palidorus, si mal no recuerdo, ¿no? Y bueno, pues entonces, con esto llegamos al final de nuestro podcast del día de hoy. Recordándoles de nuevo que Conan el Bárbaro, véanlo, chéquenlo, muy recomendable. Se despide por el momento Tito, Peri, así como su amigo Paco. Hasta luego. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comicsman, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comicsman Podcast y síganos en Twitter en Comicsman Podcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en el formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.